Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. En el capítulo de hoy vamos a hablar de cine y literatura, la relación que pueden mantener los dos géneros, las dos artes. Y lo vamos a hacer con Adri, que está hoy con nosotros. Hola Adri, ¿qué tal? Hola Jesús. Encantado de que estés y vamos a profundizar un poco en el tema. Bueno, quería empezar, como casi siempre empiezo, con qué recuerdos guardas tú de tu primera relación con el cine o cómo recuerdas esos inicios. Bueno, en un primer momento para mí es un placer estar junto a ti, por supuesto, que me hayas brindado esta oportunidad. Y a ver, la primera relación que yo guardo acerca del cine, fíjate que no tengo muy nítido ese momento Mm, en que comienzo a ver cine, sino más bien en el momento en que exploro lo que el cine representa para mí. Es decir, a mí no me inculcaron en ningún momento ningún tipo de arte en mi infancia. Fui yo de forma más autodidacta el que forjó ese tipo de enseñanza. En este caso, yo recuerdo perfectamente, como muestra, ver las telenovelas con mi abuela. sí, Me ha acompañado mucho de esas sobremesa. vivencias con mi abuela. Y en ese momento empezar a imaginar, construir un tipo de imaginario en que yo mismo hacía partícipe de lo que veía. Mm, Esa muestra la llevaba a un tipo de interpretación. Entonces, como yo siempre he estado más bien, he sido muy cercano a ese tipo de carácter femenino, en este caso, con todas las características que eso conlleva, comencé a idear, a construir, y después todo eso desarrolló el ámbito de la escritura. Es decir, sí. está el primer paso, que fue la interpretación, después la escritura, y eso lo he mantenido a día de hoy, Mm. en Se este caso. materializó ahí, ¿no? En la escritura. Exacto, exacto. Entonces, como digo, no tengo un referente en que yo recuerde perfectamente cómo fue visionar un tipo de película, un tipo de obra y que ello surgiera en mí un tipo de énfasis para continuar. No, la verdad. Para mí el cine ha significado siempre una herramienta de catarsis, de consuelo y de bálsamo. Y en este caso, bueno, puedo contar como anécdota íntima, de carácter íntimo, el hecho de que a veces necesitaba esconderme en el armario. Bueno, no juguemos con el tema de salir del armario, que por supuesto no hay armario que valga, pero a veces usaba el armario como una puerta A hacia otro aquello mundo. que se desconocía. Fíjate, bueno, que Mm, ahí no hacía uso de aquella recurrencia sobre Narnia, por ejemplo. Yo ahí no tenía ni idea. ya. Pero entre ropaje y ropaje que podría cubrir el rostro, en este caso representaba un tipo de evasión. Mm, Por tanto, ante tu pregunta, el cine como evasión, el cine como una finalidad indescifrable en muchas ocasiones, para escapar de aquello de lo que aún no somos conscientes, pero que siempre germina algo en nuestro interior desde muy, muy jóvenes. Y bueno, y fue, yo creo que de cara a la adolescencia, cuando comencé a especializarme en mm. él, en que ya no se trataba solamente de una evasión, sino de un tipo de especialización, de análisis y por consiguiente de disfrute, sin duda. Y algo que te... O sea, algún momento... Es que es verdad que muchas veces me gusta ir al momento ¿Mm? ese que marcó, pero como Sí. algo que te ayudara a comprender cosas en tu vida que no... Alguna película o alguna obra que dijeras, joder, pues me siento muy Mm, identificado con lo que me están enseñando aquí. muchas, muchas. Como digo, más que ver fue interpretar. Cuando hay una insinuación de unos hechos determinados en pantalla que tú absorbes, en que hay ese tipo de asunción y ese tipo de empatía que vas construyendo desde muy joven, Mm, al final te vas comportando según ves. Somos un tipo de reflejo de aquello que vemos, de aquello que amamos, de esas historias que nos cuentan que muchas veces queremos reescribir. O bien forjar un modelo similar, pero en este caso no somos conscientes, porque como digo, era una edad muy temprana. ya.
y ese tipo de carencia, un nivel madurativo, a mí me sugirió un comportamiento en que podía situarme en función de diferentes arquetipos que podía haber. Entonces, cuando vemos un producto cinematográfico, en este caso, claro, hablo de una telenovela que tiene un dramatismo enorme, es más bien melodramático, Muy un histriónico todo, muy prototipo, exagerado, claro, es un prototipo de la realidad, pero bueno, llevado a la hipérbole. Por lo tanto, no se asemeja a ese tipo de realismo. Y yo pude, oye, forjar mi identidad en función de aquello de lo que me hacía eco. Bastante distorsionado en este caso, de lo que realmente significaba. O sea que tienes como un recuerdo muy global de la base y de lo que te Sí, formó, pero no es una exacto. experiencia concreta, sino que es un No, proceso. en absoluto, en absoluto. Claro. No se puede concretar algo en lo que no hay definición. Yo podría decir, bueno, X película me resultó entusiasmante, me resultó, bueno, un tipo de... Llegué a un alma en concreto, pero no es así. Entonces, por eso yo siempre abogo a que no haya esa distorsión en los recuerdos. El pasado muchas veces puede ser un prólogo de una historia, pero yo abogo porque nos situemos y digamos, si no está del todo escrito, no está del todo determinado, vayamos escribiendo en función de las sensaciones y no tanto de aquellos hechos en los que no podemos poner ningún tipo de determinación porque no son nítidos. Claro. Claro, sí, la memoria muchas veces te traiciona. Exacto. Tú crees exacto. que recuerdas las cosas de una Sí, manera o que fueron sí. de una manera, pero Así es. luego cambian. Y entonces, ¿cuál fue el proceso posterior, después de la adolescencia? Bueno, ¿Cómo pues siguió tu relación sí. con el cine? ¿Cómo evolucionó? El cine entonces se convirtió en esa compañía muy íntima en que a partir de la adolescencia, oye, pues hay un tipo de consumición. Por un lado está esa afición al cine y por otro fue surgiendo ese gusto particular en que empiezas a analizar lo que estás viendo. Oye, lo que estoy A viendo, desmontarlo. claro, realmente, pero más que una deconstrucción, se trata de analizar aquellos cimientos que construyen ese placer. Claro, cuando hablamos de placer podemos extrapolarlo a cualquier tipo de ámbito, que comienza en una edad como en la adolescencia de descubrimiento, y el cine fue, bueno, ese marco en el que volcar insatisfacciones, gustos muy propios, aquellas finalidades que quizá no se correspondían con un entorno particular, pero que a mí me hacían seguir aprendiendo. Por lo tanto, según el género en cuestión, fui asimilándolo. Y fui proyectándolo de forma muy personal. Y todo eso sirvió como una herramienta para ir construyendo un ámbito de escritura, de literatura. Pero bueno, este es un tema que dejaremos a continuación, después. exacto. ¿Y en qué punto crees que que ha forjado tanto tu personalidad como la manera en la que escribes esa base del cine? Siempre hay referencias que desconocemos, ese reflejo que no podemos descifrar ni tener un pilar exacto. Aquello que somos, aquello que hemos construido, aquello en lo que somos creativos, ¿de dónde viene? Antecedentes emocionales, el núcleo familiar, el cine. En este caso a mí me ha aportado mucho porque son muchas las emociones que he sacado de este tipo de arte. Por lo tanto, ha sido una vía en la que el descubrimiento ha traído consigo un tipo de, como digo, vuelvo a la catarsis y a este tipo de desahogo. Sí, a mí muchas veces el cine me ha servido para vivir a través de la pantalla emociones que todavía no he sentido o anticiparme a cosas que puede ser que me pasen. Sí. Es cierto que es como un modelo donde no te la juegas tanto, no hay esa prueba y error. Uno puede tener una emoción que todavía no ha nacido en nuestro interior, pero depende de X escenas, depende de lo que nos cuenten. Puedes entonces... La ver reflejada y la puedes canalizar a partir de ahí. Sí. Se convergen ambas ramas
y puedes depositar aquello que estás sintiendo. Interesante. Pues me gustaría también cambiar un poco de tema y hablar Sí. de qué es lo que según tu criterio hace que una peli sea buena. Criterio Bueno, personal. bueno. Criterio Aunque te personal. guste, sí. Yo creo que ante todo aquí también hay un estigma muy elitista, ¿no? Es que esta película tienes que verla, esta película es muy buena. Ya. ¿Cómo no has visto esta película? ¿Tú te consideras cinéfilo? Son muchas de las Eso está en cuestiones criterio propio, al claro, final, que claro. nos rodean. Lo que hace una película buena. Yo creo que el público es equivalente a un cliente, es decir, el cliente siempre tiene la razón, según ese tipo de teoría, de filosofía. Yo creo que el público es soberano. Aquello que demostramos al público, cuando un autor, en este caso, aunque el término autor tiene muchas connotaciones en este caso, pero si uno se empeña en demostrar al autor, o bien al contrario, en este caso al público, un tipo de esquemas, se presenta una película y en este caso el asistente va buscando algo en concreto. Voy buscando un ritmo determinado, voy buscando un tipo de género, un tipo de etiqueta, en que yo puedo sentirme más o menos realizado por lo que voy a ver o no. Lo que hace una película buena realmente es una cuestión que surge de un debate amplísimo, que no va a tener una conclusión, porque... No hay verdades absolutas ni... Claro. Pero siempre hay detrás una mano de obra crítica, un concepto que proporciona un tipo de valía a un producto de arte. Entonces, podemos encontrarnos con casos como... claro, es que no puedes ver, no puedes considerarte cinéfilo si no has visto Ciudadano Kane, o si no valoras objetivamente el trabajo en cuanto a diseño de producción de El Resplandor de Kubrick, o si no valoras una obra de Billy Wilder, bueno, etcétera. Es decir, ¿qué hace de una película buena? Las sensaciones que trae consigo y la comercialización objetiva y a su vez objetiva de un producto que se está demostrando. Entonces, mucha gente, lo que suele pasar es que recurre, oye, yo voy a ver una peli, nos recomienda una película, me voy a meter a IMDb, voy a ver la nota, según la puntuación, bueno, esta película parece que resulta, buenas, malas, sí. Claro, me da una suficiente credibilidad, pero claro, esta película tiene un 6,5. Oh, Dios mío, ¿qué hago? ¿La veo, no la veo? Después Se puede... condiciona ya. Claro. Yo, como digo, el público puede ser soberano. Y hay muchos testimonios al respecto. Pues sí, la verdad que sí. O sea, al final, lo que decíamos, no hay verdades absolutas, depende mucho del criterio de cada uno. Y yo creo que también es o sea, cuando la gente quiere decir esto es muy bueno o esto es muy malo, realmente quieren decir esto me encanta o esto es una mierda o no me gusta. Pero es que depende Es un criterio propio, claro, depende al de final. las sensaciones que experimenten cuando salen de la sala del cine. Claro. Si Ya. tú hablas con alguien que sale de una sala, o solamente ves la expresión, la gestualidad, o lo que cuchichea con el otro, con el acompañante, o no, se ha ido solo. Esto no, es una mierda. ¿Esto qué es? Oh, esto es fantástico. Claro, ahí también hay que ver si cumple con esas características que en un principio tiene el espectador. Pero a nivel objetivo, lo que hace bueno, lo que hace malo, al final todo depende del prestigio. El prestigio de una opinión. Cuanto mayor prestigio, cuanto mayor se sujete con ese reconocimiento social, mayor va a ser una película. Y sobre todo a nivel de comercialización. A ver. A quien le llega, o sea, que le llega a mucha gente. Sí. Ejemplos actuales. Dime un ejemplo, Jesús, por ejemplo. ¿De alguna... Como muestra, sí. En los últimos años, que me guste, sí. o que no me guste? En los últimos años, ¿cuál ha sido para ti una película buena? Y si no tan para ti, a nivel colectivo. Pues estoy pensando...
No sé, bueno, hemos hablado, por ejemplo, antes de fuera de micros de Origen. Sí, Origen en su día claro. se consideró... Pero porque Origen tuvo un éxito, bueno, a raudales. Fue una barbaridad comercial. Ahora, un crítico especializado entre comillas, con un tipo de bagaje, un tipo de preparación, documentación, etcétera, considera que esa película es buena. Pero claro, eso al final una terminología bastante banal. Bueno, malo, depende. Sí, es muy polar, o sea, muy de los dos polos. Claro. Y hay muchos grises Claro. en medio. Sí. Y también hilándolo con esto, quería saber qué opinas sobre que hoy en día, por lo menos en mi opinión, no se hagan demasiadas producciones nuevas y la mayoría del mainstream sean o cine de superhéroes o sean remakes de pelis antiguas que han funcionado. El reciclaje, bueno, hay que hacer una oda por hacer reciclaje porque vivimos salvar el tiempos, planeta. claro, climatológicos en los que, oye, hay que apostar por el cambio. Yo considero que, por supuesto, hay una alta tasa de remakes, pero también depende del punto de vista del cineasta en cuestión. Yo creo que también hay una revalorización, más que remakes, porque parece que concebimos el término de remakes como aquello que se vuelve a hacer, que es igual a lo anterior. Pongamos como ejemplo Disney. ¿Qué pasa con los remakes de Disney? Con los live actions. Claro, nos encontramos con una muestra de lo que hemos visto en las pelis de animación. Póngase como muestra La Sirenita, El Rey León, etcétera. Es prácticamente igual. No vemos nada distinto. Entonces, claro, pero ¿qué sucede cuando se hace un remake y tiene más concepto de revalorizar aquello que se ha visto? En que esas sensaciones pueden ser muy distintas, partiendo de una base primaria, partiendo de una idea en que se comunican unos factores que sabemos, vamos al cine sabiendo que hemos visto algo muy familiar, pero de repente aquí sí hay una deconstrucción. Aquí sí que se puede poner como uso. Yo estoy a favor de un tipo de remake, de un tipo de visión, porque al final cada autor va a dar su punto de vista. Sí. Al final cada uno de nosotros nos comportamos de una forma muy, muy distinta y en cuanto al arte nos encontramos con una perspectiva muy diferente. Claro, ahora digo, estoy a favor y no, es decir, a tu pregunta va atada que a día de hoy se haga un consumo masivo sobre los remakes, pero también hay muchas otras obras nuevas que nos presentan, ¿no? Sí, pero que lleguen al mainstream no tantas. Que haya... o sea, la mayoría de películas que triunfan son un poco... No son ideas originales en cuanto a que no está escrito un guión desde cero, que vienen de libros, de adaptaciones, de remakes, de superhéroes. Pero sobre todo, fíjate que el género de terror, que es uno de estos géneros que parece que están más en desuso porque como las películas navideñas llega la época y de repente en masa, bueno, sábados por la tarde, domingo, ponemos Antena 3 en este caso, no estamos haciendo publicidad de Antena 3 y vemos películas navideñas en que ¿qué nos cuentan? Las mismas historias de siempre porque el espectador quiere ver aquello que ya conoce. Pero en el terror en cuestión hay directores, hay cineastas que nos están brindando unas obras realmente extraordinarias en los últimos años. ¿Cómo quién? Véase Robert Eggers, en este caso La Bruja. La Bruja, El Hombre del Norte. El Hombre del Norte no iría tan dirigido al terror, sino al drama épico, incluso bélico. A su vez también tenemos Jordan Peele con este denominado terror en que se profundiza un tipo de pensamiento, de reflexión, ¿no? Que es muy criticado también, porque quien va a la sala buscando, oye, unas experiencias que ya ha vivido. Una montaña rusa, una euforia, un énfasis. Pero ¿qué pasa cuando en el género de terror nos cuentan algo que desconocemos y la vía es esa misma? En que realmente
nos están provocando un tipo de tensión, pero a su vez hay una problemática moral, incluso ética. Sí. Entonces son varios. Vuelvo a la pregunta. Me gustaría conocer tu opinión. Sí, es cierto que, ¿Mm? que ahí sí que concuerdo contigo en que hay directores concretos Sí. que sí que hacen, claro, sí que hacen obras diferentes, obras innovadoras. Sí. Pero también yo creo que en parte es por el gran, o sea, por el gran énfasis de las series a día de hoy, ¿Mm? que hay mucho más producto en series y muchas, también hay Sí. más amplitud para contar una historia, más tiempo. Entonces eso quieras que no, al cine le resta poder, le resta Claro, pero esta amplitud fuerza. también viene de aquel tiempo en que los espectadores están convencidos en destinar o no. Es decir, si uno quiere destinar parte de su tiempo a una obra, ya sea por una reducción mayor o menor, ¿no? Porque al final, tema series, ¿no? Tema plataformas. Sí. Al final es que depende mucho de lo que esté buscando uno en cuestión. Claro. Sí, y también que haya esa variedad es buena porque Sí. hay como para todos los públicos o para todos los tipos de gustos. Exacto, exacto. Es cierto. A favor o no de las plataformas, este tema también puede ser También es muy controvertido, muy sí, sí. polémico. Las plataformas van a acabar con el cine, ¿no? Como muchos cineastas dicen. han mencionado. A ver, son los tiempos en que nos toca vivir. Al final es... Sí, al final hay que adaptarse. Es lo que sucede, claro. Hay que adaptarse al pensamiento contemporáneo, a este tipo de mainstream y a muchas otras a muchos Se pierden otros y se ganan campos. cosas también, claro. Sí, como por supuesto. como en todo, sí. Sí. Bueno, quería profundizar un poco más en ¿Mm? el cine y en varios de tus géneros, así que Sí. favoritos. El cine de autor, por ejemplo, me gustaría que nos comentaras a lo mejor 2 o 3 películas que te gustan bastante. ¿Qué es el cine de autor? Cine, pues parecido a No, lo que no, no, hemos- bueno, es una especie de pregunta Vale, retórica, ok. claro. El cine de autor se puede contemplar desde diferentes puntos de vista. El cine de autor, el concepto de autor, en realidad, el autor es aquel que hace una película plena, es decir, se encarga de toda aquella producción en cuanto a musicalidad, en cuanto a argumento, dirección, etcétera. Se preocupa de todas las partes del Claro, proceso. yo es que, de forma automática, el autor por antonomasia, uno de los que ahora mismo me vienen, Charles Chaplin, sí que tenía, bueno, una dirección, como digo, exhaustiva en lo que hacía. Xavier Dolan también ¿Mm? es bastante... Claro, hay muchos en que depositan un tipo de esfuerzo y se preocupan por diferentes ramas, por diferentes ámbitos. Pero al final el cine de autor puede discriminar a muchas de las personas que estén detrás de una obra porque, como digo, el concepto de autor tiene... Es muy individual. Claro. O muy colectivo. Depende. Cine de autor. Cine comercial. Cine independiente. Cine de serie B. Hay tantas calificaciones. ¿Cuánto nos gusta etiquetar, no? Vemos el cine como si estuviéramos paseando por Mercadona, Como en cajones. Sí, por un supermercado. Y de repente necesitamos, oye, vamos pillando producto según nuestros gustos, nuestras referencias. El cine de autor se considera un cine más bien independiente, con un tipo de criterio, un tipo de directrices, en que el autor se aleja de aquello que se suele comercializar para dar un punto de vista muy propio, muy íntimo. Y dentro de esa intimidad cuenta lo que él desea. Y dentro de ese deseo, un argumento que puede provocar mayor o menor repercusión. Claro, el autor es muy consciente de a dónde quiere llegar, de a qué tipo de público. Y de esa manera puede tener un tipo de popularidad o no. Claro, decimos cine de autor como si fuese independiente a las grandes masas, como cine de serie B, A pequeña escala. etcétera. Más. Claro. ¿Por qué el cine de autor? Es decir, el cine de autor, Steven Spielberg no es cine de autor. Christopher Nolan
no es cine de autor. Según esa descripción. Pero claro. Pero nos basamos en el público, lo que vayan a ver, que les vaya a sugerir. Y entonces hay un tipo de calificaciones que incluso pueden tener una connotación muy negativa para el cine de autor. Y en cuanto al cine clásico, ¿qué te parece? ¿O qué sientes? A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando veo pelis clásicas, que me gustan porque me siento que no hay tanta producción detrás y tanta tecnología, entonces me siento casi como si estuviera viviendo la historia con ellos. En el Sí, de ahora ¿no? no me pasa Sí. tanto porque desconecto Ese más. avance histórico, ¿no? Claro, desconecto Claro. más. ¿A ti qué te pasa? Ese ¿O qué sientes factor, cuando a ves ver, cine más antiguo? ese factor clasicista, en realidad, bueno, es precursor, ¿no? Cine clásico, se puede ser una equivalencia a ese tipo de cineastas precursores. Claro, lo que nos llegan con ellos son un tipo de criterios que a día de hoy se siguen reutilizando. Póngase como ejemplo a Hitchcock, volvemos a Billy Wilder, por ejemplo. Es una serie de cineastas que en su día establecieron unos cánones, un arquetipo, y ese arquetipo, en este caso, se ha ido desarrollando con el tiempo. Claro, una película que podemos considerar como cine clásico, posiblemente es lo que son las huellas del pasado que nos siguen acompañando en el camino a día de hoy. Tiene ese tipo de referencia. Tiene ese eco y esa presencia en lo actual todavía. Exacto. Y ahora quería ir a algo un poco más controvertido, polémico. Sí, bueno, lo polémico siempre. Siempre se le da la bienvenida. Quería que habláramos de Nymphomaniac, que sé que te gusta Lars von Trier en general, y que le contaras, no sé, a alguien que tenga dudas de si verla o no, si por qué la debería de ver o por qué no sé, qué es lo que te llama la atención. Bueno, a ver, quien escuche este podcast teniendo idea de Lars von Trier puede tener una idea de lo que puedo decir a continuación o no, claro. Lars von Trier es sinónimo, sin duda, de una cuestión polémica. ¿Polémica por qué? Porque aquí hay que introducirnos en un tema en que hay que separar el autor de la obra. ¿A cuántos autores separamos de su obra? Y no vamos a tocar, como digo, la literatura porque también sería un tema bastante extenso. Pero en los últimos años, yo te pregunto, Jesús, ¿quién ha sido uno de los cineastas más polémicos en cuestión de su vida privada? ¿Quién ha sido? Pues... Sí, claro, mucho Del que se ha hecho un documental en HBO, por ejemplo. Con lo de la obra y el autor me sale mucho Michael Jackson, porque es como el primer impacto, pero de director, hostias, estoy pensando. Es que el documental no lo he visto. Bueno, con Woody Allen también hubo bastante... Exacto, ahí quería yo llegar, claro. Ha sido de los perfiles más llamativos en los últimos años. No hace falta mencionar, como digo, la vida privada porque lo que atañe realmente es la obra, la creación propia de un producto en que la persona detrás no tiene tanta relevancia. Tampoco lo tuvo Hitchcock. En este caso, Hitchcock ha pasado a la historia como uno de los grandes, ¿no? No hay duda. Él también tuvo una serie de conflictos personales, denuncias. Todo se denuncia, porque se puede denunciar y porque, al fin y al cabo, se debe denunciar. Si es así. Y con Lars von Trier sucede lo mismo. Lo que él sucede, independientemente de cómo se comporte él a nivel de un tipo de audiencia, él está vetado en Sitges. Sí. Por un comentario que la verdad no creo que tampoco haya que destacar aquí, aunque ya estamos poniendo la miel en los labios, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo? Yo no lo sé, ahora te lo voy a preguntar cuando acabemos. En su obra refleja un tipo de realismo que se escapa de la distorsión y es muy explícito. Nymphomaniac, para aquellos que no la han visto, es una muestra de una mujer con un tipo de insatisfacciones personales, en este caso que padece de una enfermedad
demostrada como es la ninfomanía, e intenta alcanzar ese tipo de placer continuo, no en función de hacer daño al otro, pero sí del daño de la autodestrucción. Cuando comienza la película, ella alega que es mala persona. ¿Por qué es mala persona? ¿Por qué somos malas personas? ¿Qué es lo que hace que seamos malas personas? Claro. Nos basamos sobre todo a nivel moral, de lo que se establece como un tipo de bondad o no. Uno se puede levantar la mañana y pensar, ¿mis gestos son bondadosos o no? Pero en realidad no hace falta ser bueno. Es decir, los hechos demostrables en los que somos bondadosos o el sentimiento de ser una persona moralmente ética. Creo que he retorcido mucho la idea, ¿no? Creo que he sido un poco complejo. Es decir, ¿vale más demostrar que uno es bueno o el sentimiento de ello? Claro. ¿Hay que ser bueno por hacer cosas buenas o por sentirse de esa manera? Y quizá en uno de los dos aspectos surge un tipo de distorsión. ¿A dónde quiero llegar? El personaje de Joe cree que es mala persona por su enfermedad, porque es una mujer. Y al final, ese tipo de placer, como es la sexualidad, puede traer consigo culpabilidad y sobre todo una coacción porque a las mujeres muchas veces no les enseñan a disfrutar del propio placer. Es cierto, sí. Yo hace tiempo trabajé con un grupo de mujeres, se va a permitir la licencia, en que la mayoría de ellas no habían revisado su propia anatomía, la anatomía de su vagina en este caso. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque hay una serie de tabúes. Y Joe es un ejemplo. La controversia surge cuando la protagonista de una película tiene a sus espaldas una serie de argumentos que quizá el espectador no esté dispuesto a aceptar por todo lo que hay detrás. Voy a poner como muestra la escena en que el padre de... a todo esto, ¿tú has visto Ninfomanía? No, planeo verla, pero no la he visto. Planeas verla, te la estoy vendiendo, te resulta sugerente o bien te escapas por lo que estoy diciendo. Sí, la verdad que me atrae mucho, sí. En parte por lo que dices también, de que es cierto que la sexualidad femenina está muy... Sí. Bueno, ahora cada vez más, pero en general está muy poco explorada. Y... Exacto. Por la culpa, yo creo, la culpa cristiana un poco que acarreamos y de siglos y siglos. Claro. ¿Qué es la conciencia sino agarrar un espejo y verse reflejada la propia vagina o el propio coño? ¿Por qué decir otra cosa? El coño es el coño. Y oye, viva el coño. Viva la sexualidad femenina. Sí. Por supuesto. Entonces, lo que sucede, y volviendo al tema, hay una escena en que yo comprendo que a la mayoría de espectadores les pueda resultar de carácter ambiguo, porque, disculpen spoiler, el padre de Joe fallece y ya en ese momento eyacula. Sí. Podemos agarrarlo con pinzas y alegría. con todo tipo de instrumentos para hallar la comprensión, pero no tiene que ser algo realmente polémico. ¿Dónde nace lo polémico o acaba lo controvertido? En los ojos del que lo ve. Claro. Pero también depende mucho del factor educacional, del factor que tenemos muchas veces por montera y que puede resultar un tipo de censura para lo que estamos viendo o sintiendo. Entonces, Lars von Trier es un ejemplo de todo esto. Melancolía, anticristo. Hay que enfrentarnos, a un producto que desconocemos y aunque no entendamos, no intentar comprenderlo. Si no nos gusta, no hace falta comprenderlo. No es que tienes que comprenderlo para que así te guste, porque entonces no. O forzarte a verlo. No, claro. No se trata de ese tipo de mecanismo, porque entonces, si en una mesa 5 dicen, de 5 personas, 4 dicen que le gusta Lars von Trier y una dice que no,
posiblemente, en vez de decir que no, diga, a mí también. Y ahí se convierte en un tabú. Y se convierte en una censura en cuanto a la libre expresión. Entonces, como digo, dentro de lo polémico puede haber diferentes vertientes. Diferentes grados. Claro. Sí, pero es cierto que la polémica, claro, muchas veces yo creo que se genera porque hay un grupo que les parece mal y entonces intentan desprestigiarlo y decir que eso no es ético. Al final pues seguimos un poco con lo de la religión. Claro, exacto. Pero es que todo esto viene desde el catolicismo, la ética, bueno, y va también ahonda mucho en la filosofía, por supuesto, sin duda, que es ético y que no. Claro, le parecerá a cada persona, pero al final es un ejemplo muy típico que se pone, pero en las películas o en Estados Unidos ver asesinatos o ver tiros es como algo muy normal, como se ven todas las películas y no pasa nada, pero en cuanto sale un cuerpo desnudo claro, ahí ya... podemos dormir con un arma debajo de la almohada por la legalización de armas, pero sin embargo no podemos ver a nuestra madre desnuda porque es un despropósito. Entonces hay que, tener un tipo de balance y hacer un tipo de introspección. Sí. Pero cuando esa introspección no llega de forma natural y tampoco se nos procura de forma familiar, no se nos, adopta. Entonces, tienes que hay que hacer, un poco claro. Y en tu propio crecimiento personal. Exacto. Y por eso vamos afianzando un tipo de relaciones en que tenemos un tipo de, autodescubrimiento. Sin duda. Y es bonito también, al final es un poco la base de todo, que cada experiencia te vaya marcando. Exacto. Y me gusta mucho lo que has dicho al principio también de que tú veías un poco en el cine reflejadas cosas y lo adaptabas a tu forma de expresarte o a tu personalidad. Sí. Porque yo creo que también te va formando todo lo que... Es que eso es el arte. Lo que ves. A mí me pasa bastante, la verdad. El arte sí que es algo que ha tenido mucha influencia en mí en cuanto a eso. Me doy la licencia. Es que a mí me gusta mucho responder, pero también preguntarse. Se nota. Claro. ¿En qué aspecto a ti el arte te ha... ¿Consideras que ha cambiado alguno de las facetas de tu comportamiento, de tu conducta? Pues... ¿O que ha beneficiado o quizá perjudicado en este caso? Sí, yo creo, más allá de que haya cambiado algo concreto, es que me ha influenciado mucho, es una parte muy central de mi vida, porque muchas de las cosas, lo que te decía antes, de las situaciones que he vivido, las he visto reflejadas antes en el arte, en las pelis, en los libros, entonces ya cuando me han venido he sabido por lo menos por dónde empezar para resolverlas, ¿no? Sí. Algo así. Y luego con los idiomas, por ejemplo, pues el inglés y el francés principalmente lo empecé a aprender viendo vídeos de actores, de músicos en esos idiomas. Y es como... y gracias a eso también me siento en parte un poco muy cercano a la cultura francesa y a la cultura inglesa. ¡Qué maravilla! Sí, es guay eso, la verdad. Y hay mucha gente, como lo hablaba cuando vino Borja al podcast, hay mucha gente que no lo valora tanto, pero el tema de la creatividad, que ahora hablaremos también de eso después, de la creatividad y de la obra, de las obras de arte, te enriquecen mucho tu persona y por supuesto. Nosotros, por ejemplo, sí que lo tenemos muy presente, pero hay gente que... Pero porque depende mucho de la observación y de la comunicación. Y aquí es que incluso podría volver a la pregunta que todavía sigo con ella en la cabeza, ¿qué hace una película buena? Es que depende de la comunicación. Cuesta mucho tener una comunicación en nuestra sociedad porque la malinterpretación está a la primera orden del día, absolutamente. Por eso yo siempre he abogado por la palabra en sí, por su función, por su comprensión y entendimiento. Y al final, cuando una persona está en la sala y tiene delante de sus ojos una obra, debe de establecerse entre sí una comunicación, que es principal y a su vez es primaria. Sí. Y si eso no surge, es cuando hay diferentes reacciones. Pero es así. Y se intenta juzgar también mucho las cosas. Yo creo que bueno, la mayoría de la gente por supuesto, no va con la amplitud de miras de a ver qué me transmite, sino que ya empiezan juzgando desde el principio y eso no permite que algo te fascine o te cambie. Claro, pero es que yo a veces me pongo ropa y pienso,
yo qué sé, es que a veces uno se viste más de prejuicios que de otra cosa, ¿no? Tanta marca, y yo creo que, oye, el prejuicio no pasa de moda. Y debería de pasar. Debería, sí. Pero para eso hay que tener, oye, un tiempo de conciencia social, pero claro, que nos enseñas desde muy pequeños. Esta no es una buena película y esta es una mala. Y ahí es cuando se extrapola a todos los niveles. Sí. A todos los niveles. Sí, yo en cierta manera creo que el prejuicio Sí. o el juzgar a alguien o alguna obra es como inevitable. O sea, al principio es como algo que tenemos mucho en nuestro mecanismo y es inevitable. Pero lo malo es quedarse ahí. O sea, yo, por ejemplo, yo soy alguien que personalmente prejuzgo mucho las cosas antes porque por lo que pasa, que por ejemplo las obras de... O sea, de las pelis y no puedes verlas todas. Entonces tienes que prejuzgar para filtrar y saber qué es lo que te gusta y qué no. Pero yo creo que lo malo es quedarte solo en ese prejuicio y no ahondar más. Exacto. El prejuicio te puede ayudar porque te puede ayudar a tirar por un lado o por otro, pero a la vez tienes que saber romperlo también. Claro, ahí no está. Guiarte solo por eso. Claro, esa filosofía, ese parlamento de no hay que tener prejuicios. A ver, realmente es que es una sentencia, todos tenemos es prejuicios. Automático al final. Claro, es un mecanismo muy natural, es inherente a nosotros, pero hay que trabajar y gestionar ese tipo de prejuicio. Y entonces es cuando decimos, oye, pues quizá esto no se corresponde con lo que a mí me han enseñado. Quizá aquellas historias, aquellos relatos de los que me han hecho eco, no se corresponde con la visión que yo estoy teniendo a día de hoy. Y ahí cambia el campo de visión. Sí, y la labor también de trabajarte como persona y de evolucionar. Claro, de no exacto. quedarte lo que dices tú en las ideas que te han inculcado, es que no sino nos buscar queda otra. tu propia Claro, tu propio camino. Es que es muy cómodo entonces decir, no, y bueno, y lo típico de es que yo soy así. Claro, no, es que yo soy así, perdona. Entonces, a mí no me vengas. Bueno, pues si eres así entonces, oye, eres así fuera de mi alcance. No me interesa. No seas así. No. Sí, es verdad que hay gente que se escuda mucho en eso. Ahora quería, bueno, unir el cine, que es de lo que llevamos hablando, con la literatura, que es una de tus pasiones también. Que nos contaras un poco si tú... Porque yo sí que me pasa que cuando veo una película o una serie tiendo a pensar mucho en los cimientos de esa idea y de en cómo se ha creado, o en lo que comentabas antes también de que quien lo escribe tiene que intentar ponerse en la piel del público o en la piel de esa historia. ¿A ti te pasa también? ¿O cómo vives esa relación de escritura con literatura? Bueno, con cine. Claro, es una relación que realmente a día de hoy tampoco se ha establecido, porque si podemos tener en cuenta que un guión, una obra de teatro, ¿es literatura o no? Al fin y al cabo, deberíamos de plantearnos... ¿Es Bob Dylan literatura? Esa cuestión, por supuesto que es literatura. Literatura somos todos. Cuando ¿no? le dieron el Nobel. Sí. En este caso, literatura y cine. Es que hay un vínculo que no se puede fracturar, porque es un tipo de unión que va, como digo, supeditada, sobre todo a un entendimiento por aquel texto que nos presenta una idea y del que se cuenta una historia. Y dentro de ese desarrollo encontramos guiones, encontramos obras teatrales. El manuscrito en cuestión, el artefacto en que nos cuenta una historia, puede resultar un tipo de literatura. Ahí es cuando podemos clasificarlo en según qué aspectos. Pero hay películas basadas en muchos libros, evidentemente, y al contrario. Y hay libros basados en películas. Entonces, claro, por ejemplo, estábamos comentando el tema de los remakes. Claro, ¿y cuántas películas se basan en libros porque se carece de ese tipo de autonomía, de ese tipo de creatividad propia? ¿Quedan guionistas? Solamente hay que mirar hacia atrás por esta huelga que ha habido sobre las condiciones de los guionistas, este nivel precario a nivel económico. Pero ¿dónde está esa mente pensante en que crea y da forma a una obra? Porque realmente la mayor parte de directores, de encargados de un producto cinematográfico, abogan más por una obra literaria.
en los últimos años. Entonces, Las adaptaciones. claro, y bueno, ya aquí surgen diferentes debates, en qué momento es familiar, bueno, es realmente aburrido, tampoco entraría yo en este tema. Pero yo creo que son vinculantes, por supuesto. ¿Y algún ejemplo de tanto que te haya gustado mucho o algún ejemplo llamativo o donde puedas ver que se ve mucho la influencia de una sobre la otra para que la gente lo vea más claro? Una sobre la otra, porque al final cada una puede tener vida por sí misma, no son dependientes entre sí. El Resplandor. Kubrick idealizó y construyó una obra que al fin y al cabo ha trascendido a nivel histórico, como es El Resplandor, y no tiene que ir sujeta al libro de Stephen King. Por lo tanto, ahí tenemos un alma propia que va caminando de forma totalmente independiente a su obra literaria. Claro, ¿qué sucede con las obras sobre todo más actuales, tipo y muy comerciales, Los Juegos del Hambre, El Señor de los Anillos, Harry Potter? Aquí sí que es cierto que vemos a ambas obras y existe la dualidad. Pues yo prefiero quedarme con esta. Oye, no, es que este detalle ha pasado desapercibido, es imperdonable, etc. Pero al final son dos obras que, bueno, van de la mano. Quizá aquí sí que haya un tipo de unión sí, está mucho más... en la que no se pueda desligar. Pero es interesante sobre todo para una persona aficionada. Pongamos como ejemplo Dune, que ha sido muy reciente últimamente. Bueno, la obra ha pasado a la historia como una cumbre, es una maravilla. Y la película, bueno, hay dos. En este caso, hay quien se quedará con la de antaño, con la pasada, la actual. Bueno, pero al final es una reinvención de lo que anteriormente se vio para traer consigo mucha más popularidad. Entonces, como este ejemplo, yo también podría poner... A mí me parece entusiasmante Mystery de Stephen King. Y la verdad es que no sabría distinguir entre cuál me apasiona más, entre la obra cinematográfica o la literaria. Francamente. Sí. ¿Y son muy similares? Sí, dos? sí. Como digo, se dan licencias en que los detalles. Pero como digo, sería redundante entrar en... Es que esto no ocurre, por supuesto que no ocurre. Por supuesto. No hay ese margen en que pueda suceder. Y un tema que me viene a la cabeza también hablando de esto, que puede ser interesante. Sí. ¿Por dónde crees que puede ir en el futuro la narrativa? Al final, la literatura, los guiones, pero que puedan cambiar de formato, que sigan más con las series y el cine quede un poco a menos, ¿o cómo lo ves? Partimos de el nacimiento sobre una idea. Es muy difícil tener una idea nueva. Tener una idea que no se haya utilizado anteriormente. Porque al fin y al cabo, como decimos, siempre hay referentes, siempre nos basamos en obras literarias en este caso. En las bases. Pero sobre todo es un nivel de perspectiva. Cuando la perspectiva cambia, nos presentan un argumento que puede ser un cliché. Pero ¿y si ese argumento no insinúa ser un patrón de lo anterior? ¿Y si es todo lo contrario? Entonces, desde mi punto de vista, la nueva narrativa cinematográfica debería de... Yo no estoy en desacuerdo con los remakes, pero como digo, debería de haber una reinvención o una profundización de aquello que se quiere mostrar desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista que no vaya tan sujeto a una sociedad, en cierto modo, cristalizada. Porque todo lo que se hace, casi todo lo que se expone en una sala de cine, parece que sea un tipo de tienda ecológica. Es decir, vamos a una tienda en la que nos venden productos que son sanos para nosotros. Porque al final, por supuesto, hay que comprar este tipo de productos.
¿Y qué ocurre en las salas de cine? Las salas de cine dan margen a lo políticamente incorrecto, cada vez menos. Entonces la narrativa no debería de ajustarse tanto a la exhibición de una forma de pensar social, sino atender a la obra en sí misma y al autor que hay detrás. Lo que nos quiera decir y la forma en la que quiera comunicarlo debería de centrarse, como digo, en una renovación y no tener miedo. No tener miedo. Sí. Independientemente de la demanda. Pero hay tantísima demanda que al final hay que abastecerla. Por lo tanto, la narrativa tiene muchísimas puertas abiertas. Puede conducirnos a muchos aspectos de los que todavía podemos sorprendernos. Pero sí que es cierto que hay que, como digo, cambiar esos engranajes, exacto. Porque los engranajes al final parece que se mueven con el mismo aceite. Exacto. Sí. Y bueno, por último te quería preguntar, o te quería plantear... Por último, qué sentencia, por último. Como última pregunta, pero te puedes extender en lo que quieras. Te quería, que nos contaras o preguntar sobre los proyectos que, escribiendo o lo que... Sí, lo que hayas podido escribir o si tienes planeado seguir escribiendo. ¿Sobre qué exactamente? Sobre tu afición por la escritura y si has escrito en el pasado o si planeas escribir. Bueno, yo llevo escribiendo, como digo, en ese autodescubrimiento cinematográfico. Yo lo comencé interpretando y después escribiendo. Yo escribo continuamente, al igual que como, me encanta comer, al igual pienso y al igual escribo. ¿Mantienes como una especie de diario? Por supuesto. ¿O son más historias? Pero a nivel de... Bueno, yo escribo ensayo, novela. Al final a veces se puede etiquetar y otras no. Y sobre todo son retales, que en un principio no tienen un tipo de calificación, pero después se pueden unificar. Eso es lo que normalmente hago. Y cuando tengo 20 textos de diferentes ideas, normalmente escribo un relato. Y si ese relato lo quiero extender, puedo escribir una novela. Por lo tanto... O sea, le vas dando forma según escribes, ¿no? Al principio no sabes lo que es, pero... Sí, es mi propio... Yo soy una especie de Mary Shelley, es mi propio Frankenstein, este Prometeo, en que, como digo, va por capas muy minuciosas al principio y después, concluyen en algo quizá más grande. Y por curiosidad, todo lo que escribes lo vas guardando, o sea, tienes escritos de hace 10 años. ¿Sí? Exacto. Qué bueno. Exacto. Siempre lo atesoro. Lo atesoro como las emociones sanas, sin duda. Pues será curioso volver a leerlo, ¿no? Después muchísimo. Porque... Para conocerte también incluso. Claro, dentro de ese reconocimiento muchas veces podemos identificar algunas facetas que están en auge, que siguen con nosotros, y aquellas que quizá no, que se hayan quedado por el camino. Y para el autoconocimiento es verdad que es súper interesante escribir. Por supuesto. Sí, vas descubriendo y luego miras hacia atrás y lo que dices tú, cosas que no veías o que estaban naciendo en ese momento, las ves ya materializadas. Así es. Bueno, pues si quieres comentar algo más o quieres añadir algo más. Ahora mismo no. Me parece muy interesante todo lo que hemos tratado. Por lo tanto, se ha quedado un episodio chulo. Sí. Pues nada, muchas gracias por venir. A ti, Jesús, por supuesto, siempre a ti. Nada, chicos y chicas, gracias por escuchar. Suscribíos y darle like y nos vemos en el siguiente. Chao.